Se está grabando la llamada. Vale, entonces siendo las 6:05 de la noche, damos inicio a nuestra cuarta clase de análisis textual. Bien, en estas sesiones van a ser sesiones de ejercicio, las de la cuarta y quinta semana algunas materias, donde pues vamos a aplicar los conocimientos básicos que ya hemos visto, los métodos que ya hemos tratado de aprender en las sesiones anteriores. Y pues vamos a irnos directamente a resolver ejercicios, a cómo se pueden analizar los textos o cómo se pueden analizar las ecuaciones, etcétera. Dependerá de la materia, ¿vale? Y ante eso, pues arranquemos. Vimos en la sesión anterior que teníamos unos métodos de resolución de preguntas, que era comprimir la pregunta a su mínima expresión, ¿vale? Entonces, pues arranquemos por eso. María Acosta. En 5 palabras, resúmanos la pregunta número 1. ¿Qué es lo que nos debemos poner a buscar antes de leer el texto? María Laura. Espera, profe. Espera, Leo. Función de Vale. composición. A ver, la línea de composición. No, estoy perdida. A ver. Vale. Vamos. Es poquito. A ver, están viendo función en el texto clasificado. Bueno, composición, pero es que no sé si... Bueno, composición. Más difícil porque se demora 3 palabras. No. Función del texto y composición, pero es que no, el texto no. No sé si el párrafo era de Jacobson, pero pongo Jacobson como por si está en otro lado. Ok. Función de Jacobson. Ajá. Función textual Jacobson, sí, a ver. Sí. Ok. ¿Y eso le dice lo suficiente para la pregunta o le hace falta información? Siento que le falta, porque me están pidiendo es en la composición enumerativa descriptiva. Que no sé qué es, pero bueno. Como que eso. Enumerativa a mí me suena de números y descriptiva me suena que me da detalles. Entonces, sí. me describe algo a través de los números. ¿Cómo lo pondría usted? Le voy a dar un apoyo y es, coloque aquí descriptiva. ¿Describe? Descriptiva. Busquemos la función descriptiva bajo la teoría de Jacobson. ¿Eso responde a la pregunta? Sí. Mejor. Ok, vale. Entonces, Pierre, hagamos 3, 4, 2 y 2 cada uno y vamos al texto. Recuerden que esto se puede hacer de 2 formas. Usted selecciona unas poquitas y con esas poquitas preguntas que codifique se va al texto, o las hace todas las que necesite de una vez y luego va a mirar en el texto, aunque no es muy práctico el segundo, ¿vale? Pierre.
3 palabras que resuman la segunda pregunta, para saber qué vamos a ir a buscar. Voy a ver. Clasificación. Ok. Descriptivos. Novela. Ok. Vale. Clasificación descriptiva de la novela. Listo. Bien, María Acosta. 3 palabras que nos resuman la siguiente. María. Espera, pondría... Recuerden que ustedes tienen 12 figura minutos y literaria. medio por pregunta. ¿Vale? Ay, sí, ¿Seguro? toca ejercitar eso. Figura literaria. Ok. ¿Hace falta la palabra literario? Bueno, no, con figura sí. O Ok. bueno, y poner recurso también, sí. Ok. Desrealización Ok. y estilo. Ok. Una figura que me realice un estilo. ¿Cumple con todo lo que me pide la pregunta? Pues ahí faltaría el tener en cuenta de quién nos cita, Ortega Gasset. Ok. Vale. Vale. Lo dejamos subrayado para no ocupar más palabras. Vamos a hacer una con Natalia que se acaba de unir. Natalia, si usted tuviera que resumir esa pregunta en 3 palabras para ir a buscar en un texto, ¿cuáles seleccionaría? Sin ver las opciones de respuesta. Natalia. Ok, no me escucha bien. Ahí creo que se me tiene que escuchar un poco mejor. Le decía preferiblemente con micrófono a Natalia que si tuviera que seleccionar 3 palabras que resumieran esa pregunta, ¿cuáles seleccionaría? Buenas tardes, qué pena no poder Ok, haber el micrófono. Seleccionaría manifestar, ok, microestructura, ok, oración. ok. Esas 3 palabras responden a todo lo que se me pide en la pregunta. Pues yo crearía, Vale. Entonces, por favor anótenlas porque pues no las tenemos todos en papel. Lo ideal sería que todos imprimiéramos y fuéramos escribiendo en simultáneo, pero está bien. Para la primera vamos a buscar la función descriptiva que se puede utilizar desde Jacobson, o la función al texto descriptivo desde Jacobson mejor. Para la segunda, la clasificación descriptiva de una novela. Para la tercera, vamos a guiarnos por donde diga Ortega y Gasset, las figuras de realización del estilo. Y para la última, vamos a buscar la manifestación de la microestructura en oraciones. ¿Vale? No todas quedaron tan bien, o sea, hay algunas que pueden ser más complejas de entender por lo que son muy largas, pero la idea sería que pues cada cual hiciera su relacionamiento, ¿no? O sea, tenemos grandes conceptos, función descriptiva, Jacobson. Yo dije como busquemos dónde aplica en el texto la función de Jacobson, ¿vale? Ese fue el relacionamiento que hice. Aplicación de la función de Jacobson, pero ustedes pueden hacer lo que quieran. No sé, Jacobson dice que la función es descriptiva, también lo que ustedes quieran conectarlo, pero que tenga sentido, ¿vale? Entonces, nos vamos al texto, en este caso es un apartado de la diversidad textual.
de un artículo de Ligia Sales que se llama La comprensión, el análisis y la construcción de textos según el enfoque comunicativo, que se publica en la revista Universidades en la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe. ¿Vale? Entonces adelante. Y en unos momentos pues les voy a decir como qué subrayamos, qué guardamos, etcétera, a cada persona. ¿Vale? Listo. María Acosta, de esos primeros párrafos, ¿qué subrayamos? Ay, profe, espérate, me falta terminar. Vale, no, pues igual yo puse solo los 3 primeros en pantalla, ya leemos los otros. Bueno, del primero, a ver. Entonces, lo más importante. Ajá, la idea principal. Podemos subrayar clasificación, Ajá. texto. No, pero tiene que ser, Ah, ok. tiene que ser de seguido. Ujú. En la parte de criterios de clasificación. Ah, no, pero espérate. Clasificarse, desde clasificarse de acuerdo a los llamados géneros y hasta el punto donde Vale. muestra los. No sé si es, creo que es mucho. Okay. Creo que es mucho. Sí. ¿Cuál cree que es el secundario? Según las líneas de Según lo que composición, leyó, creo yo. ¿Eso sería secundario? en el resto del texto también se mencionan las líneas de composición de manera intensiva o se mencionan más los géneros. Creo que se mencionan más los géneros, sí. Ok, entonces creo que sería la idea principal. Vale, del segundo párrafo. María Costa, ¿cuál sería la idea principal? Aquí, por ejemplo, no sé cómo podría hacerlo porque está como describiendo 3 cosas diferentes.
Ya. ¿Cuál es la más importante según el resto del texto? Eh, línea de composición enumerativa descriptiva. Diría yo. La Vale. última parte sería. Mm, enumerativa comprensiva asociativa ya. La línea de comprensión. Vale. Y Pierre, del tercer párrafo, ¿cuál sería la idea principal? Pero, a ver, del tercer párrafo, la idea principal. Hmm, ya, Ajá. a ver, mm, la, la primera frase creo que es como la idea principal, de hecho. Dice, los textos también se clasifican según la función comunicativa que le es esencial. Ok. Después de eso empieza y después de eso como empieza a hablar, empieza a desarrollar la idea colocando las ideas del estilo Ok. y ya Vale. más tarde creo que seguirá explicando el estilo. Creo que valdría la pena, de hecho, mm, marcar esa palabra, estilo, porque será importante para Ok. las preguntas. Vale. Lo pongo acá. ¿Qué otro concepto importante subrayamos? Mm, De lo que hemos leído hasta el momento, obviamente. a ver, yo subrayaría carácter propio, por ejemplo. ¿Eso dónde se encuentra? También en el tercer párrafo, dos renglones abajo Ok. de estilo. Sí. No lo veo. Carácter propio, no lo veo. Después de las comillas. Después de las comillas, virtud, qué pena. Ya. Carácter propio. Vale, ¿algo más por subrayar que es un concepto importante? En el tercer párrafo, ya no. Ya Ok. creo que con eso estoy bien. En el segundo párrafo. O sea, me pregunta si subrayaría alguna otra cosa en el segundo párrafo. Ajá. A ver, primero lo que está subrayado todavía. A ver. Composición asociativa. Ah, de hecho, yo subrayé composición progresiva narrativa, porque es de lo que Ok. se habla en la pregunta. Ok. Entonces, y Vale. subrayé también textos narrativos. Ok. Más que nada porque, pues digo, pues, porque normalmente me intuyo los conectores para nomás como marcar las palabras. Algo así funciona mi subrayación. Vale. Y a ver, creo que también podría valer la pena subrayar esta que está casi al final, que dice, creo que no está todavía subrayada, que dice composición enumerativa descriptiva. Ok, muy bien. Listo. Allá tenemos una pista del segundo punto y por acá creo que tenemos una pista del primero. Bien. Entonces, sigamos leyendo. En un momento, Natalia nos cuenta cuál es la idea principal de los dos que vienen. ¿Listo? Siguientes dos párrafos, adelante, con calma.
Vale. Natalia, idea principal del cuarto párrafo. Eh, Sería el primero, el factor individual. Ok. Pesa en la balanza Bueno, el proceso literario tanto como el histórico colectivo. ok. Y del quinto párrafo, ¿cuál sería la idea principal? El estilo se caracteriza por su unidad, es la manera peculiar de expresarse un escritor. Ok, Y completamente segura. otra manera que encontré sería, es todo lo que individualiza un literario a una obra, a una época, a una literatura. Ok, pero si tuvieras Y que escoger una de las dos, solo puede ser una idea principal. esto tiende a una... Creo que sería el último párrafo. Esto, la última línea donde dice, no obstante, a Ok, que coincide de forma general, el primero lo considera solo desde el punto de vista. ok, vale, perfecto. Le pregunto a Andrés Cabrera, ¿cuáles son los conceptos o ideas importantes de el último párrafo? ¿Qué subrayaría? Por ejemplo, en el párrafo 2 subrayaron composición enumerativa descriptiva, porque eso responde a la segunda pregunta. ¿Qué subrayaría usted del quinto párrafo? ¿Qué le parece importante? Andrés. Ah, caramba. Vale. Natalia, que ha participado menos. ¿Cuál concepto subrayaría usted? Atendiendo pues a lo que hemos visto en las preguntas y demás. Eh, en el primer párrafo, Ya, creo que sería el estudio crítico y analítico del estilo. ok. El estudio en el primero. ¿Se refiere al ¿Estamos primero de hablando del todos? de arriba No, yo me o refería estamos a hablando este, del... que ese es el cuarto y ese es el quinto. Ah, ¿de cuál me estás hablando? Perdón. Del quinto. ¿Qué concepto subrayaría? Este de acá. Mm, donde dice que esto lo que individualiza un ente literario Ok, a una obra, a una época, a una literatura. ok. ¿Algo más que subrayaría de ese párrafo? Mm, Creería que el modo de ser, donde dice el modo de ser, la Ok, psicología y la sensibilidad y el sentido de los valores y gustos. ok. Un momento que me perdí acá. Hermoso. Listo. Está muy largo. Voy a poner cómo va a ser. Listo. Y el cuarto párrafo, que es este de arriba, ¿qué subrayaría? ¿Yo? Sí. Sería el estudio crítico y analítica del estilo. Ok. Vale. El estudio crítico. Ok. Y listo. Vale. Antes de continuar con las preguntas, hicimos un análisis, una lectura un poco tardía, demorada del texto, pero
Está bien, hay que ir soltándonos poco a poco. ¿Alguien subrayaría algo más? ¿Quisieran subrayar personajes, fechas, lugares, algo, ideas secundarias? Por ejemplo, María Costa. ¿Algo más que usted subrayaría o que le parezca importante? Yo en el cuarto párrafo, no, quinto creo que es el último, subrayaría expresión individual. Ok, ¿y eso qué es? ¿O por qué nos importaría? Porque así se refieren a lo que es el estilo, la expresión individual del autor. Ok, O manera vale. peculiar de expresarse un escritor, que creo que es como pues, más larguito de expresión O sea, individual. usted colocaría que la expresión individual es la definición del estilo, ¿verdad? Podría ser. Ok, ¿algo más que subrayaría? Personas, lugares, cosas, ideas secundarias, etcétera. Pues acá, pues relacionándolo a lo que hemos sacado las preguntas, de que ahí ya nos responden una, arribita también, de lo de Ortega, Ajá. ahí como que tendría en cuenta dónde quedó el autor, dónde quedó este Ok, autor. aquí. Vale. Listo. Voy a poner por aquí al lado que aquí está Ortega. Pierre, ¿subrayaría algo más? Lugares, cosas, personas. Pero voy a comparar aquí que tengo. Ok, Tengo aquí vale. a ver, el texto que tienen tanto subrayado y Ajá. a ver. mm, de hecho, de hecho, mi texto, el que estoy subrayando, pues tiene, de hecho, no está subrayado cosas que subrayaron ustedes. Ok, vale. Entonces, nada que cambiar ahí. No, Ok, y por último, Natalia, ¿algo más que quisiera subrayar? Lugares, cosas, personas, ideas secundarias, etcétera. O algo que quiera escribir a los lados, lo que sea. ¿Qué pondría usted? Natalia. Yo creería que así. Ok, listo. Entonces, vámonos a las preguntas. Según el texto, la estilística funcional se ocupa de la clasificación de los textos según su función comunicativa esencial. Eso es carreta. Sí, hasta ahí no llevamos nada de la pregunta. Me estás diciendo, si no lo leyó, ahí está la idea. Y luego me dice, considerando las funciones del lenguaje de Jacobson, yo no tengo ni idea cuáles son las funciones, pero yo puedo como leer y tratar de adivinar, ¿sí? ¿Qué función predominaría en el texto clasificatorio en la línea de composición enumerativa descriptiva? Entonces, por aquí, creo que fue Pierre, nos subrayó dónde está ese fragmento. Entonces dice, por su parte, en la línea de la composición enumerativa descriptiva, como su nombre lo indica, se encuentran textos descriptivos y los diálogos en la línea de la composición asociativa. ¿Vale? Entonces, como yo no tengo ni idea de qué tengo ahí, de las ideas de las funciones del lenguaje, pues yo comienzo a hacer sinónimos. Por ejemplo, la función poética, pues más o menos yo la adivino, ¿sí? Poesía yo sé qué es, entonces yo le pondría un sinónimo de belleza, una función como de la belleza, ¿sí? Referencia me suena como citación, ¿sí? Sin definición y sin nada, lo que me suene, porque así normalmente puede funcionar. Apelar me suena como queja, como pedir, ¿vale? Y fáctico es, pues, de factos, ¿sí? No es la traducción anglosajona, sino facto de hechos, ¿sí? Es como verdad o hechos, etcétera, ¿sí? Más o menos yo algo pude escribir, simplemente usando sinónimos, importantísimo. Considerando que la función la estilística funcional se ocupa de clasificar textos según su función comunicativa esencial, ¿dónde clasificaríamos los textos
de composición enumerativa descriptiva. Por ejemplo, María Costa. Bueno, ahí volví una vez al texto porque no me acordaba qué decía. Y sacaba ahí la partecita donde decía se encuentran los textos descriptivos y los dialogados. Entonces, como que la que más sacaría es la fática, que es como la de comunicación, función de comunicación creo que es. Yo pondría esa, porque las otras como que no, pues digamos la poética es más como la belleza del texto, la apelativa así como te influye. Entonces no, yo diría que sí la... Ok, vale. El texto del Classroom, ya le digo acá a María, el texto del Classroom se encuentra en material semana 4 de textual. ¿Vale? Los voy a poner a debatir. Pierre, ¿qué opina de la respuesta que nos brindó María? Y puchas. Con amor, ¿no? Sí, sin odio. No, más bien hecho es que me corchó porque estaba haciendo otra cosa. ¿Qué dijo? Ella nos habló sobre la fáctica. La fáctica. Ah, Mentiras, caramba. profe, yo acá pensando. Ya empecé a dudar. No. Bueno, ya estoy entre la C también, porque es que, a ver, No, ya también dijo nos están fáctica. diciendo Ya. información. No. O sea, Vale. pues, factos, ¿no? O sea, Sí, eso fue lo que dije. Si uno va a describir algo, ¿podría uno describir un argumento? No sé, pues dígame usted. Pues, para mí, en una descripción, argumentos como tal no hay. Son como Ya. o hechos. O sea, ahí la descripción es como más de un detalle, o sea, es como buscar la descripción, caramba, tengo el significado en mi cabeza, pero pues no puedo colocarlo en otras palabras. Entonces, lo referencial, pues ahí como usted pone, pues hace referencia como una citación. Y pues yo lo vi como por el lado de que lo referencial, pues es una referencia. La palabra lo dice, ¿no? Y pues Sí. cuando yo tengo que hacer una referencia a algo, a la larga, pues sí estoy describiendo. Me estoy refiriendo a alguien y para referirme a algo o a alguien o a cualquier cosa, pues tengo que describirlo. Tengo que pasar por el hecho de que, bueno, por ejemplo, el nombre de esa cosa o de esa persona. Ya. Diría, voy a referirme a Pierre, que es un chico del curso, que es hombre y que tiene la voz medio grave. Ajá. No O sé sea, qué tenga que ver eso, pero ajá. no es como un ejemplo, más bien, o sea, es como, Ok. en ese sentido, pues me estoy refiriendo a mí, que al Ajá. mismo tiempo, pues tengo que pasar por ese tema de la descripción. Y por eso, Ajá. pues yo pondría la C. Vale. Correcto, esa era la respuesta. Un poco enredado, pero sí era la respuesta. Precisamente porque, primero, a mí no me importa quién es Jacobson. Y muy probablemente a ustedes tampoco les importa. Yo no me voy a memorizar todas las funciones de Jacobson. No tengo ese tiempo. Hice los sinónimos, algo traté de interpretar, ¿sí? La ley del niño abandonado es interpretar todo lo posible. El puro nombre me lo dice, enumerativa descriptiva, así no me fuera a la parte del diálogo. Me dice que la estilística funcional es buscar la característica esencial, que es la descripción, y para describir algo, pues me refiero a él, ¿sí? Más allá de decir que son los hechos y que son incambiables, que sería la función fáctica, ¿sí? Es muy diferente decir, Donald Trump dijo que, a decir, yo opino que, eso serían ambas referenciales, y una fáctica sería, es que las cosas son de la siguiente manera, ¿sí? Son muy diferentes posturas, ¿bien? Perfecto. María Acosta, tengo una pregunta. ¿Por qué dudó hace un rato entre la A y la C?
Es que yo había elegido la primera porque me fui Ya. por el lado de lo que decía en el texto, de que también estaban los ¿qué? ¿Qué decía ahí? Los dialogados, textos dialogados. Pero es que ahí Ajá. decía también enumerativa, y la enumerativa es como de dar información. Entonces sí, Ajá. me faltó esa parte. Ok, vale. Entonces, siguiente pregunta. Tenemos 14, tratamos de responder la mayoría. Natalia, el texto afirma que en la línea de la composición progresiva narrativa pueden aparecer momentos descriptivos, o sea, carreta. Sí, ahí no me dice nada. Desde la perspectiva de la estructura textual, ¿cómo se clasificarían estos momentos descriptivos dentro de la macroestructura de la novela? Que va también de la mano con la clase anterior, ¿no? Las secuencias secundarias y las secuencias primarias. Dominantes. Natalia. Ok, vale, no hay problema. Andrés, entonces, para poder escuchar gente, mientras Natalia se recupera. Uy, se me bloqueó. Qué pena, qué pena. Uy, ¿qué pasó? Creo que Andrés tampoco está, entonces nos vamos con Pierre. ¿Cuál es la respuesta a la propia pregunta que usted codificó tanto en el texto como en la pregunta? A ver, pues yo lo pensaría así, ¿no? Primero, Ajá. pues la C la descarto, ¿no? Porque dice idea principal. Ajá. Pues, ¿Por qué? a lo que hace referencia a la pregunta son como momentos descriptivos. Ajá. Tratamos. Y Ajá. pues no es que la descripción sea como el eje central o una idea principal de una novela. Ok. Una idea Vale. principal es la narración. Vale. Entonces, no puede ser una descripción de la idea principal. De ahí ya descarto Ya. las. Vale. La B, pues se puede descartar porque dice elementos de la microestructura funciona, pero ya la otra que dice sin impacto en la coherencia global, pues de Ajá. hecho esa parte, o sea, sí tiene impacto. Es lo contrario, Ajá. ¿sí? Porque pues si yo estoy haciendo una novela tal y empiezo a Ajá. describir, no sé, el lugar y tales cosas, y luego en el diálogo o en las acciones digo que es otro lugar, pues ya Ya. falla la coherencia, entonces sí importa, o sea, Vale. sí tiene impacto. Por eso Vale. descarto. ¿Qué sería de García Márquez en lo descriptivo? Ok, Ah, siguiente. desde la cama de García Márquez, hijo de madre. La D dice superestructura. Pues por Ajá. ahí yo como que pensaría, bueno, superestructura, Ajá. dentro de la macroestructura que define al género narrativo, yo creo que la descripción no, no define al género narrativo. Ok. Y ya me queda la A, que pues está como relacionado con el anterior texto que vimos a las 3 más o menos, Ya. que, que dice como secuencias secundarias que apoyan Ya. a la trama principal. Ok. Entonces Vale. yo pensaría, bueno, la descripción enriquece el texto, enriquece una novela, porque el hecho de que nos digan Ok. unos lugares, pues, o sea, tiene como todo un sentido y pues, que como el ejemplo que usted puso que era Gabriel García Márquez, pues también la descripción como que embellece sus textos. Ok. Por eso, Muy pues, bien. pondría Vale. Mismo ejercicio para ser igualitarios. María Acosta, ¿qué opina la respuesta de su compañero? Pues sí, yo estoy de acuerdo. Ok. No llegué así de esa forma, pero pues sí. ¿Cómo llegó? A ver, pues recordando lo que leímos, o bueno, asociándolo.
de las secuencias dominantes y secundarias. Ya. Están las dominantes, que sería como la idea principal, y lo que complementa o lo que puede llegar a describirlo asociado a ese párrafo serían las secundarias. Entonces, pues como decía, esos momentos descriptivos, que sería como lo complementario a esa idea principal, pues las secuencias secundarias. Ok, vale, perfecto. Pero no es tanto la idea principal, la secuencia dominante, sino es más como el flujo de idea principal, ¿vale? Como para que no nos centremos solo en el párrafo. Listo. Creo que Natalia todavía no tiene micrófono. Me gustaría que tuviera micrófono pronto. Pero mientras tanto, vamos con María. Tercera pregunta. El texto cita a Ortega Gasset, quien define el estilo como la peculiar manera en que cada poeta hay de desrealizar las cosas. Carreta. Sí, otra vez carreta. ¿Qué tipo de recursos morfosintácticos o figura literaria sería un ejemplo claro de esa desrealización en la práctica? Pues digo que esta pregunta estaba chistosa, porque digamos que como es larga, uno se puede confundir en lo que realmente le está pidiendo. Pero para mí eliminaría casi todas, menos la D, porque prácticamente nos están pidiendo una figura literaria y ninguna de las opciones, pues ABC, nos están diciendo como que son esos recursos de las figuras literarias. Solo la D, que es la metáfora. Vale, perfecto. Pero no prácticamente nos están pidiendo, porque pues algo morfosintáctico no sería una enumeración. Bueno, sí, también, solo que digamos, nos están pidiendo respecto al estilo, y como estaban explicando en el párrafo, es como la forma que tiene cada autor de como explicar algo, sacar algo, describir algo. Y pues una enumeración de hechos así en lo expositivo no refleja ese estilo. Vale, perfecto. Pensaba, no sé si les parecería, y ahora pues interrumpiendo ya que tenemos un espacio, si yo colocase un libro en el Classroom y tuviésemos una hora extra en textual para hacer un análisis del capítulo, como un club de lectura. No sé si ya les quedaría muy pesado. Por ejemplo, María. Pues sí, podríamos intentar, profe. Creo que sí. Vale. Vale. ¿Alguien tiene alguna posición? Igual sería un libro de literatura inicial, tal vez Satanás, de Mario Mendoza, ese típico. Entonces creo que no hay objeciones y ahí lo publicaré luego. Entonces, siguiente pregunta. El texto describe el estilo como algo único que refleja la psicología, algo que subrayó Natalia, los conocimientos y el mundo circundante al escritor. Carreta, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esta unicidad a nivel, de la microestructura de una oración? Pierre. Bueno, a ver. Pues, a ver, viéndola, dice organización global de ideas principales y secundarias. Pues eso no corresponde tanto a una microestructura. Ya. Eso, y además, pues lo dice de una oración, unas ideas principales y dice ideas principales y secundarias del texto. Por ahí, pues no va. Ya. La B, pues dice preferencia por un tipo de oración compuesta y un léxico particular que realmente pues tiene bastante sentido. O sea, según la Ya. pregunta, pues claro, ¿no? Uno lo que lo hace único al escribir, pues puede ser la forma en la que utiliza las palabras, qué palabras utiliza, cómo las Vale. conjuga. Por ahí sí va. Vale. Sí. Pues la C dice adhesión a la función comunicativa referencial. Ajá.
Pues, o sea, hay como que está describiendo más como que el texto tenga coherencia, que es como lo que debería tener todos los textos, entonces, por ahí no va. Ya, ok. Y la otra dice, la elección del género textual, pues tampoco va por ahí porque, pues, o sea, ya uno elige cualquier tipología de textual y ya lo que lo hace único es cómo lo escribe, ¿no? Entonces, yo pondría Ya, ok. María Acosta, críticas a su compañero. No, yo sí estoy de acuerdo. La B, sí. Ok, vale. Aclaro algo acá que no vimos en clase porque pues ya es mucha teoría. Cuando se habla de oraciones compuestas, hay tres tipos. Están las coordinadas, las yuxtapuestas y las subordinadas, ¿sí? Cuando hablamos de oraciones compuestas, pues nos referimos a, oraciones un poquito más largas. Las coordinadas son cuando yo junto dos oraciones, ¿sí? Y las subordinadas es cuando tengo una principal y otra secundaria. Por ejemplo, una oración compuesta puede ser, ¿lo entiendes o te lo explico? ¿Sí? Ambas son oraciones individuales. ¿Lo entiendes? Es una pregunta. O te lo explico, es otra pregunta. Son oraciones aparte, pero las junto. Eso es una oración compuesta coordinada. Se coordinan en su compuesto. ¿Vale? Mientras que las subordinadas son aquellas que son dos oraciones, pero una depende de la otra. ¿Sí? Incluso se pueden mezclar en una sola y parece una sola. Por ejemplo, eh, la obra que vi ayer me gustó. ¿Sí? La obra me gustó es una oración en sí sola. Y la obra que vi ayer es otra oración en sí sola. Entonces, cuando hablamos de subordinadas es que se mezclan entre sí. Mientras que cuando hablamos de coordinadas es que una va detrás de la otra. Igual no importa a la hora de la verdad, porque eso no se los van a preguntar. Por eso les pusieron ambas ahí, en una sola pregunta. ¿Vale? Y esa es la respuesta correcta. Ahora, para estas no las hemos desclasificado. Entonces vamos a ver cómo nos iría sin clasificarlas. ¿Vale? Los textos dialogados se clasifican en la línea de la composición asociativa. Carreta. Considerando los elementos de la comunicación. Adelante, Natalia. Ahora sí puedo hablar. Ah, Entonces, ¿puedo bueno. responder esa pregunta? Listo, adelante. ¿Qué aspecto de la comunicación no verbal debe inferir el lector para comprender plenamente el diálogo escrito? Pues yo creería que la D, Ok. Ok. Natalia. porque ahí dice en el texto, en un párrafo, Ajá. sobre los gestos. Ajá. Además que al ser una representación escrita, es Ya. una interacción oral, hay Ajá. que la persona que lee se le debe dar pistas en el texto Vale. para los elementos que no están como presentes físicamente, ¿no? Vale. Perfecto. Eso hace parte de la paralingüística. Yo no sé cuál es el tono, el ritmo o el volumen en el que escribe un autor, ni tampoco sé los gestos o posturas que hace, entonces eso lo tengo que inferir. Perfecto. Bien, ahí sí creo que no hay muchas dudas. Nada, volvemos de arriba para abajo. Pierre, aunque creo que no, sigue María que respondió antes. María, si un político elabora un discurso, texto oral, con el objetivo de convencer a la audiencia de votar por su propuesta, ¿cómo se clasificaría este texto integrando los conceptos del material fuente y de las tipologías textuales? Espérate, leo todo. Vale, igual falta una aquí abajo. Ahí. Bueno, la D no. Ok. La C tampoco. Vale. Dispositivo. Bueno, diría que la A, porque
está Ok, convenciendo, tratando de convencer vale. y así. Sí, eso. Ok. ¿Y por qué una función comunicativa esencial es apelativa? Cuya función comunicativa esencial. Creo que la función apelativa tenía que ver con eso, con como tratando de influir al lector. Ok, muy bien. Precisamente era lo que veíamos en la primera pregunta de pedir, función apelativa. ¿Vale? Entonces, séptima pregunta. Y acá ya cambiamos de texto a otro diferente. Séptima y última pregunta para este texto. Pierre. El texto distingue entre la visión de Ortega y Gasset sobre el estilo, enfocada en lo poético, y la de Damaso Alonso, atendiendo a la lengua escrita. ¿Cuál sería una implicación de la perspectiva de Alonso para el estudio de un texto no literario como un informe científico? De hecho, estaba pensando que esa pregunta pues sí se puede responder con el texto de arriba, pero pues igual no se necesita porque pues igual se está explicando en la misma pregunta. Ya. Entonces, viendo primero ¿no? Ajá. Habla de las figuras literarias, pero eso no es lo que analiza Alonso, sino Ajá. que lo analiza Ortega, y por ende pues no debe ser. Ok. La B dice que el informe carecería de estilo, ya que no busca de realizar las cosas. Bueno, no, pues, o sea, cada, cada investigador, de hecho, al menos en lo que yo he leído, tiene como su estilo Ujú. distinto de hacer las cosas. Por ejemplo, en estos artículos, pues Vale. son como más a un estilo científico, a un estilo como en tercera persona, Ya. quizás. Pero entre esas mismas cosas hay otros artículos en donde el autor empieza a decir las cosas con otro tono. Es extraño, por ejemplo, por ejemplo, Raymond Smullyan hace trabajos así de investigación y los libros que tiene están en forma de acertijos. Ok. Y curiosamente, pues él descubrió, pues su trabajo más importante fue hacer una vaina. O sea, descubrió que unas ciertas afirmaciones de Gödel se podían ampliar hacia otras cosas, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, por Ok. eso, pues la B no puede ser. La C, Vale. pues dice precisamente lo que digo, ¿no? El estilo se manifestaría en la estructura de las oraciones, la elección de terminología técnica y la organización de los datos, lo cual de hecho pues Ok. tiene bastante sentido. Y la D, Vale. pues, pues dice el estilo sería irrelevante, pues yo creo que no. Si no hubiera estilo, pues la gente no leería el artículo porque sería deshumanizado, como sin ese, sin ese sentimiento que da como leer. Perfecto. Esa era la opción correcta. ¿Listo? Muy bien. La estructura de las oraciones, la terminología técnica y la organización de los datos, o sea, todo lo que hace parte de la lengua. Bien. Y saltamos a un segundo para poder responder otras 7 preguntas. ¿Vale? Este texto es otra parte del mismo artículo. Bien, para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ya cogiéndole la práctica. Subrayamos y párrafo y términos importantes, etcétera. Y en este caso no lo vamos a hacer con las preguntas que ya vimos, sino nos vamos a enfrentar directamente al texto. Ver la pregunta. Aunque igual ustedes escogen en la práctica lo que ustedes quieran. Bien.
¿Listo? Entonces nos vamos con la octava pregunta. Bueno, perdón, se me olvidó lo del texto. Arranquemos de arriba para abajo. Natalia, idea principal del primer párrafo. Natalia. No, fue Natalia. María, idea principal del primer párrafo. A ver. A ver, pues nos dicen los enfoques por los que ha transitado la enseñanza de la lengua, diría yo. Ok. Y donde dice normativo, productivo y descriptivo. Ok. Vale. Se me fue, los enfoques. Dios mío, se me fue, ¿dónde están los diferentes enfoques? Aquí. Vale. Y del segundo párrafo. María. Enfoque normativo. Ajá. Y normas para el uso de la lengua. Y pondría Pero tiene que ser también. de corrido. Dime. Tiene que ser de corrido. Y lo más corto posible. Pondrías desde el enfoque normativo hasta la coma del uso de la lengua. Eso. Esa primera partecita. Vale. Y el tercer párrafo, ¿cuál sería la idea principal? Yo lo que subrayé en el texto fue las condiciones económicas sociales de los siglos XVII y XVIII son diferentes. Es lo primero que subrayé. Vale. Y del Luego también subrayé otras cositas, ¿no? ¿Se las digo? No, ya vamos para allá. Primero la idea principal. Del cuarto párrafo, ¿cuál sería? Del quinto. 1, 2, 3. No, del cuarto, perdón, del cuarto. Bien. ¿También le digo? Sí, sí, adelante. A ver, miren. Lo primero que subrayé ahí, que fue también el enfoque descriptivo predomina durante la primera mitad del siglo XX. Ok. Y después Vale. creo que se pone a desarrollar las ideas con las teorías de otras personas. Ok. Si tuviera que subrayar una segunda idea principal, porque siento que el párrafo está muy largo, ¿cuál sería? A ver, otra cosa que subrayé y que me pareció importante era las ideas de Saussure, qué feo su nombre, las ideas de Saussure, y Saussure, sí. me salté como la parte que dice sobre el sistema de la lengua, y pues puse, y pues subrayaría, concibe la lengua como un sistema de signos. Ok. Además, se considera importante, bueno, concibe la lengua como un sistema de signos, que lo creería suficiente para subrayar. Vale. Si alguien va a estudiar algo relacionado a ciencias humanas o textos, Saussure es un exponente impresionante. ¿Listo? Maravilloso. Ahora, nuevamente, creo que Natalia podría tener el micrófono. Díganos del primer párrafo, Natalia, este de acá, una idea a subrayar, o un término o algo que sea como interesante.
Creo que todavía no está. Ok. Sería No sé. abordar los problemas teóricos y metodológicos. No, pero tiene que ser un concepto, algo que se llevaría. ¿Cómo así? Un concepto principal del texto. Por ejemplo, en el primer párrafo de todo, en el segundo, perdón, subrayamos que la idea principal del segundo párrafo era la línea de la composición asociativa. Pero un término importante, o sea, ya es como idea principal, concepto importante, ¿sí? Subrayamos textos narrativos con composición enumerativa descriptiva. De este párrafo de acá, del primer párrafo, ¿qué término subrayaría? Diferentes ángulos es incidente indeciso por ellas. Ok, más corto, 3 palabras máximo. Sería incidente inci- incidido por ellas. Ok, vale. Y del segundo párrafo, Natalia. Sería influ- influencia en la enseñanza y el estudio de la lengua materna. Ok, vale. Vuelvo para arriba. María, del tercer párrafo, ¿qué idea subrayaría? Ay, espera, se me perdió. Allá. Práctica de la lengua oral. Ok, ¿por qué? Porque ahí se enfatizaría el enfoque productivo. Ok, vale. Y por último, Andrés, que se acaba de unir, ¿qué concepto en máximo 3 palabras subrayaría del último párrafo? Andrés. Creo que no está. Entonces, Pierre, para terminar. Que nos unió, pero no tiene micrófono. A ver, pues otra, en 3 palabras, Ajá. influencia, teorías filosóficas. Ok. Influencia, teorías filosóficas, no lo veo. Teorías filosóficas. Ok. Vale. Y listo. Entonces, octava pregunta y arrancamos por Pierre. De acuerdo con el texto, ¿qué factor fue determinante para el cambio del enfoque normativo al productivo en los siglos XVII y XVIII? Que fue parte de lo que usted subrayó. Bueno, de hecho, esa la pensé de esta manera. Ajá. Las cosas que dicen por aquí, pues, en las respuestas como tal, pues tienen como cierta relación con ciertos párrafos. Ahora, Ya. ah, yo busqué pues el párrafo donde justo subrayé 17 y 18 y Ya. pues ahí una de las cosas que también subrayé en ese párrafo pues fue este Manuel Pestalozzi, que es Ok. pues de hecho el único que aparece pues en la D, que es la que Ok. marqué. Vale. Y también pues que justo en el final del párrafo se pues subraya otra cosa que dice que rompe con las normas y se enfatiza en la práctica del método oral y en el desarrollo de las Sí. habilidades, que pues también es justo lo que dice la D. Ok. Perfecto. María, ¿algo que contradecirle?
No, sí estoy de acuerdo. Ok, vale. Entonces, María, a continuación, ¿cuál es la principal contribución de Ferdinand de Saussure, este apellido siempre me complica, Saussure, al enfoque descriptivo según lo expuesto, que usted misma subrayó? A ver. mm, eh, pondría la A. ¿Por qué? Ahí en el último párrafo que nos dice, estaba repasando, a ver, ¿dónde voy? Acá. Pero fundamentalmente con las ideas de Saussure sobre el sistema de lengua. Más adelante dice, considera la lengua como un sistema de signos. Ok, vale. Esa era una pregunta. Acá, vale. ¿Listo? Perfecto. Concibe la lengua como un sistema de signos y la introducción a un método de análisis sincrónico. Bien. Natalia, la pregunta número 10. Según el texto, una limitación significativa del enfoque descriptivo fue causada por la influencia de ciertas corrientes filosóficas, cosa que subrayó Pierre. ¿Cuál fue el efecto de esta limitación? Yo creería que la C, Ok, ¿por qué? porque creo que si Ajá, limito a la visión del fenómeno lingüístico vale. de las ideas que tenía ese señor de Augusto Comte, si no me Comte, equivoco. Comte. Ajá. Vale. Ignoro la relación dialéctica entre la lengua y el aula, describiendo la lengua como un fin en sí mismo. Vale, sí. Es bastante filosófico describir algo como un fin en sí mismo. Por si de pronto alguien está perdido con ese señor, que a veces sale en filosofía y demás. Auguste Comte es el padre del positivismo, donde se habla de que hay un pensamiento positivo, ¿sí? Que hay cosas positivas, lo que significa que solo hay un sentido correcto de la lengua, del mundo social, de la matemática, de la ciencia, de la sociología, etcétera, ¿sí? Y eso pues muestra muy bien lo que dice la opción C, describiendo la lengua como un fin en sí misma. Como es perfecta la lengua, se hace un fin en sí misma. Sí, es un poquito la idea. Bien. Creo que Andrés todavía no tiene micrófono, entonces vuelvo para arriba. María. Ah, no, Pierre, ¿verdad? ¿Qué evento histórico mencionado en el texto impulsó la aplicación del enfoque normativo de la enseñanza escolar? Pues textualmente, antes de que se diga lo del enfoque normativo, pues pone la Ajá. unificación de los estados europeos y la declaración de lenguas nacionales. Entonces puse, Ok, vale, perfecto. Trataré de no hacer preguntas tan literales. Bien. María, que ya nos quedan solo 3 preguntas. María, el texto afirma que la ciencia del texto adopta una nueva perspectiva. ¿Qué tipo de problemas aborda esta perspectiva que la lingüística tradicional no pudo resolver? Con el texto. Bien, profe. Ok. Ay, esa estoy. Ay, no, no se ría, profe. A ver. Es... no, es entre la A. Ok.
Pero es que no me cuadra. No, espérate. Esto no cuadra. Con calma. Bueno, pondré la A, pero Ajá. Pero. no sabría cómo justificarla. Ok. Es que al final, en el último párrafo, pues hablan de eso, pero a ver. Bueno, es que yo lo haría por descarte, pero la verdad no, porque la de, digamos que las normas del uso correcto fue la primera que de hecho sacaron, la normativa. Clasificación de las palabras en categorías gramaticales también estaría asociada, y también con la que sigue, no me acuerdo cómo se llama. Problemas relacionados con la historia y evolución comparativa de las lenguas. Esa sí, Está creo mala. que esa no me interesa. Ajá. ¿Se queda con la? Yo me quedaría con la A, pero más por lo último que dice, que es como que no se ve la relación dialéctica, bueno, de esta y el habla. Sí, como que no. Lo último que decía de Comte, algo así. Comte, ajá. Comte, ok, sí. Vale. Ok. Y, no sé, Pierre, ¿qué opina? ¿Es o no es la A? Profe, mal que la D, pero sé que es la puchicas. No, a ver, es que me imagino que me confundí, pues, porque, pues, al menos si estaba entre la A y la D. Ajá. Y pues, como que me confundí en diferenciar problemas teóricos y metodológicos con normas de uso correcto. Ah, claro, con razón. Ya. No Usted sé. dice eso en una universidad y suena tan intelectual, pero. Pero, ¿cuál es la respuesta al final? ¿La A o la D? No, en el PDF sí está la. Ahí sí, pues. No, pero es que mirando el PDF. Vale, pero ¿por qué la A? Si ya chismoseó. A ver, espérame, es que eso está en el texto, hijo de puchicas, pero. A ver, dice, de la perspectiva de la lingüística tradicional. Ajá. Hay una parte en el texto que pues a mí no me, o sea, yo pensé que era por ahí porque justo decía que como las teorías nuevas eran basadas en, o sea, como estaban viendo cosas más cosas como la neurología, la psicología, la Ajá. lingüística y la pedagogía. Pero todo eso es lo mismo. Y entonces yo dije, no, pues debe, por parte de la psicología, pues estar relacionada con caracteres formales y políticos, pero no, hasta ahí quedé. Ok, vale. En este caso, la respuesta correcta era la opción A. ¿Vale? Vamos a ver. El texto afirma que la ciencia, cuando habla la ciencia y menciona a Comte, estamos hablando de la ciencia original. Sí, nuevamente nos aparece Comte. Y es lo que les digo hace un momento. ¿Sí? El positivismo, esa era la ciencia original y es la ciencia natural de hoy en día. El resto de las ciencias, como lo hablamos en alguna clase, avanzó hacia otras cosas, pero las ciencias naturales se quedaron en el positivismo de hace 200 años. Esa ciencia, ¿sí? Cuando se dice ciencia, así nomás, no ciencia social, no ciencia humana, no ciencia jurídica, no ciencia política, no ciencia natural, no ciencia física, química, biológica, etc., se están refiriendo a la ciencia natural, ¿sí? O sea, positivismo, una vaina de hace 200 años. Cuando el texto afirma que la ciencia del texto adopta una nueva perspectiva, ¿sí? O sea, ya nos dice, cuidado, no solo la ciencia, es la ciencia del texto. Ok.
¿qué tipo de problemas aborda esta perspectiva que la lingüística tradicional no pudo resolver? A simple vista, sin haber profundizado tanto en el texto, yo digo, lo tradicional tiende a ser muy normativo, como así es como tienen que hacer las cosas están bien así, y es la forma correcta. Y eso suena muy Comte, ¿sí? Lo que les acabo de decir, es un pensamiento muy positivo, de que hay solo una cosa correcta, el resto no sirve. Y entonces ya podemos decir que la D no encaja, ¿sí? Porque se supone que las nuevas perspectivas buscan solucionar ese problema. Y significando que el problema no se pudo resolver en lo tradicional. O sea que lo tradicional obviamente pues estaba enmarcado en las normas. ¿Qué problema iba a solucionar si eso para ellos no era un problema? ¿Sí? Sin leer el resto del enunciado. La clasificación de las palabras en categorías gramaticales, digamos que eso no lo tomó tanto el texto. Entonces, que salga de la nada no tiene mucho sentido. Problemas relacionados con la historia y la evolución comparativa de las lenguas, no se fue tanto a eso el texto tampoco, sino más bien a la propia lengua en la comparación interna. Pero las lenguas no. Y nos queda que la nueva teoría lingüística, según el texto, resolvió el problema teórico y metodológico de la unidad del análisis, diferente de la lingüística tradicional. O sea, les dio un objeto de estudio, les dio un marco estable, les dio mejores herramientas para concentrarse en algo. ¿Sí? Listo. Siguiente, Natalia. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la característica principal del enfoque productivo? Penúltima pregunta. Pues yo creería que la 13, viniendo lo que estaba Ajá. diciendo antes, que rompen como prácticas antiguas para poder seguir desarrollando mejor la habilidad oral. Ok, vale. ¿Cuál me dijo? Qué pena, la D. La, la A. Ah, vale, vale, me lo he escuchado mal. Ok, ¿qué opina Andrés Cabrera al respecto? Que sí tenga micrófono, que sí tenga micrófono, Andrés. A la una, no, a las dos. Creo que no. Vale. María, ¿qué opina? Sí, estoy de acuerdo. Eso está en el tercer párrafo, que ahí nos describen Ok. que el enfoque productivo es Ajá. enfocado en la práctica oral y desarrollo de habilidades. Vale, perfecto. Y esa sería pues la contrarresta al enfoque tradicional, ¿sí? Correspondiendo con la anterior, como nos dijo Natalia. Listo, última pregunta y la vamos a sortear de ti, marido, pingüe, Tudaramanga, títere, fue Pierre. Además de Saussure, ¿qué otro lingüista y método se mencionan como aportes fundamentales para el establecimiento del enfoque descriptivo del siglo XIX? Pues en el texto pues estaba la respuesta y era Ajá, Jacob Grimm. Yo lo vi ok, más por los nombres, porque ajá, Pestalozzi pues iba antes y pues Jacob Grimm ajá. iba justo, de hecho en el texto está justico antes del Saussure, pero no antes del siglo XIX. Del del Saussure. Es hermoso. Lo convirtió en latinoamericano. Bien, sí, perfecto. Esa era la respuesta correcta. Eh, y pues porque obviamente si nos dice la gramática de la antigüedad, pues se va como de tiempo. Comte no llega a ese nivel, ¿sí? Y menos en el siglo XIX. Comte es del siglo XVII y XVIII, ¿sí? Como los primeros años del 1800 máximo duró. Eh, bueno, creo que un poquito más, no me acuerdo bien. Jacobson, sí es del siglo XIX, y pues ahí dice, enfoque descriptivo tiene algo que ver con el histórico comparativo, ¿no? Y Pestalozzi, pues el enfoque de la práctica oral es antes, ¿sí? Listo. Acá están igual todas las respuestas. Esas eran todas las preguntas. En esta ocasión, pues tratamos de utilizar dos métodos diferentes. Les recomiendo más el primero que utilizamos. El primero es codificar en 3 palabras cada pregunta y luego leer el texto. ¿Sí? Las 40 preguntas es muy difícil codificarlas, ¿sí? Porque son 40 preguntas para el componente textual. Por eso les sugiero
lean las preguntas y las que de esas 40, si eso les demora 3 minutos, 5 minutos en leer todo, las que ustedes digan, esta pregunta me parece compleja, escríbanla, ¿sí? Codifiquen eso. No sé, escojan las 5, 10 más complejas y enfrentes al texto, tal como lo hicimos, idea principal, concepto importante, personas, fechas, etc. Usted verá cómo lo codifica, qué hace con los laterales, lo que usted quiera, es cosa suya. Y pues ahí ya responde las más complejas, luego las que le parecieron más sencillas ya tiene idea del texto y así, básicamente. Bien, nuevamente recuerden leer novelas, leer artículos, porque la lectura está lenta. ¿Vale? Y pues nada, ahí acabaría nuestra sesión del día de hoy. Espero les haya agradado la sesión de ejercicios. Natalia, cuéntame. Discúlpame, respecto a lo de las historias o cuentos que nos dijo para poder leer, yo opinaría que la temática sería como hechos reales, históricos, para hacer un análisis más como constructivo, ¿no? Historias. Por ejemplo, guerras, ¿Se refiere historia. ¿Se refiere a la idea del club de lectura que propuse? ¿Señor? ¿Se refiere a la idea del club de lectura que propuse o a qué? Sí, eso. Ok, vale. Sí, podríamos hacerlo. Por ejemplo, la sesión de mañana es una de mis favoritas, moderna. Les pongo un texto de Robespierre. Vale, ahí les pongo algo histórico, ¿vale? Entonces, nada, teniendo en cuenta eso, lo tomaré. Pues ya, cerramos nuestra sesión del día de hoy. Si les quedaron preguntas, adelante. Estas sesiones de respuestas son un poquito de todo, un poquito de teoría. Por ejemplo, en esta vimos algo de Auguste Comte, ¿sí? Muy levecito, lo que nos importa. Pero principalmente son métodos de resolución de respuestas. Si leemos las preguntas, luego el texto luego las preguntas, qué subrayamos, qué escribimos a los lados, ¿sí? Ustedes tengan su propio código. Llévense ustedes como se sientan cómodos, como tengan una buena comprensión y pues lean lo más posible para mejorar la velocidad. Igual el problema de retentiva no se les va a solucionar tan rápido, sino que la retentiva de los textos se demora mucho tiempo. Precisamente por eso es que les sugiero que subrayen las cosas más importantes cada vez que lean un párrafo. Así pues se lidia un poquito con el problema de retentiva y el de velocidad si es más de práctica, ¿vale? Si no hay más preguntas, pues nada, hasta ahí cerramos nuestra sesión de esta noche. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde con la sesión de Historia Moderna. Capitalismo, revoluciones industriales, Revolución Francesa, Renacimiento y formación del individuo. Una clase hermosa. Entonces nada, que tengan buena noche y hasta mañana. Termino grabación.